Bienvenidos a EndoTips. Hoy vamos a hablar, con motivo de que acabamos de celebrar la Semana Internacional de la Tiroides, de un tema muy importante: el hipotiroidismo y el embarazo. Es un tema que realmente afecta a todos los médicos. Todos tenemos que tener conocimientos básicos, porque el embarazo tiene un impacto profundo sobre la glándula tiroides y la función tiroidea. En esencia, el embarazo es una prueba de estrés para la tiroides, lo que podría resultar en hipotiroidismo en aquellas mujeres con reserva tiroidea limitada o algún grado de deficiencia de yodo. Espero les interese, espero les guste, pero sobre todo, espero les sea de utilidad. Empecemos. El hipotiroidismo es una de las endocrinopatías más frecuentes del embarazo, quizá la segunda después de la diabetes gestacional, y también se asocia a importantes complicaciones materno-fetales en sus desenlaces. Vean las cifras que pueden ver aquí. Casi 1 de cada 10 embarazos está afectado por algún tipo de enfermedad tiroidea. Del 0.5 al 1.5% tienen hipotiroidismo previo al embarazo, y hablaremos un poco de ello después. Del 2 al 6% de las embarazadas desarrollan hipotiroidismo subclínico. Ya saben que es definido por T4 normal con TSH aumentada. Ligeramente aumentada, menos de 10. 0.3 a 0.5% se le detecta hipotiroidismo manifiesto o franco en el embarazo. Hay hipertiroidismo en menor proporción, de 0.1 a 0.4% de los embarazos, y hay una clasificación, un grupo importante que debería llamar la atención, que es aquel que es entre 6 y 15%, algunas series hablan de 10 en general, de 6 a 15, algunos metaanálisis, de mujeres que tienen anticuerpos antitiroideos positivos y que son importantes porque 1 de cada 6 de estas mujeres que tienen anti-TPO o antitiroglobulina, 1 de cada 6 van a hacer hipotiroidismo en el embarazo y, ojo, 33 a 50% de estas mujeres desarrollan tiroiditis posparto. La autoinmunidad tiroidea en una mujer embarazada, aún con normofunción, aumenta el riesgo de aborto y de prematurez. Pero si ya queremos hablar de los efectos del hipotiroidismo subclínico o clínico, sobre todo en el embarazo, pues hay un mayor riesgo de infertilidad, de abortos, de anemia, de hipertensión y de diabetes. Y los hijos de la mujer embarazada con hipotiroidismo, clínico o subclínico, tienen mayor riesgo de prematurez, bajo peso, muerte fetal, distrés respiratorio, ingreso en la UCI, daño neurológico, convulsiones y el clásico sabido de la disminución del coeficiente intelectual y retraso en su madurez intelectual. Hay que recordar rápidamente cuáles son los cambios principales que ocurren en la tiroides con el embarazo. Primero, también muy conocido, la glándula tiroides aumenta un 10% de tamaño en países que tienen cantidad suficiente de yodo y aún más en otros. Hay un incremento en el 25 al 50% en la producción de hormona tiroidea y un aumento de 50% en los requerimientos de yodo. Por eso es explicable que el embarazo es muy claro que produce una demanda adicional de yodo y que esto, en personas que tengan ya de por sí una insuficiente reserva para el embarazo o que están sufriendo un ataque autoinmune que es medido por estos anticuerpos, puede explicar por qué estas mujeres desarrollan la enfermedad, el hipotiroidismo subclínico en el embarazo. El hipotiroidismo subclínico en el embarazo es una de las condiciones que claramente ameritan un tratamiento. Ustedes recuerden, cuando ya revisamos este tema, que quienes tenían que ser tratados en presencia de hipotiroidismo subclínico con niveles de TSH menores de 10 eran precisamente las mujeres que buscaban embarazo o que estaban embarazadas, aquellas que tenían infertilidad. Habíamos hablado también del joven, del niño que está en crecimiento, y bueno, de manera mucho menos importante, aquel que tenía dislipidemia o que tenía trastornos de depresión o enfermedad cardiovascular. Aquí lo importante es una buena historia clínica, porque no está autorizado en ninguna guía, no es recomendado que se haga un tamizaje universal
en mujeres aparentemente sanas antes del embarazo. ¿Quién es importante tamizar en la primera consulta? Aquellas que dijeron que de niñas tuvieron bocio o que les dieron hormona tiroidea y después ya no les dieron, que tuvieron hipotiroidismo subclínico y que se les quitó. Esas mujeres, además de las que tienen una carga importante de enfermedad tiroidea, o aquellas que tuvieron y recibieron hormona tiroidea en un embarazo anterior, son las que tienen que tamizarse muy tempranamente. ¿Y cuáles son los puntos de corte importante? Menos de 2.5 en el primer trimestre y menos de 3 en el segundo y tercer trimestre. Importante para aquella mujer que ya es hipotiroidea, que no debe de prepararse para el embarazo y debe de permitírsele o de manera programada motivar el embarazo siempre y cuando la TSH sea menor de 2.5. Y este es el valor con el cual prácticamente se juega todo el tiempo. Es decir, si ya le doy yo tratamiento, trato de llevar siempre, sobre todo en el primer trimestre, a menos de 2.5 la TSH. Hay que dar la dosis suficiente. Es importante señalar que normalmente si se inicia una terapia en el embarazo, normalmente con 50, si no se conocía antes como hipotiroidea, con 50 microgramos por día es suficiente. Pero en especial, ¿qué pasa en la mujer hipotiroidea que se embaraza? Primero, primera consulta prenatal, no más allá de la semana 6-8, hay que hacer un perfil tiroideo. La inmensa mayoría requieren aumento en su dosis de manera variable entre 25, 30 y muy de vez en cuando más. Yo diría que entre 25 y 30%, la mayor parte de las mujeres van a requerir ajuste en su dosis de hormona tiroidea a la alza para poder compensar las necesidades que ya se mencioné. Recuerden de manera muy importante que una mujer embarazada simula un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, subclínico, y que es aquí uno de los puntos más importantes que tienen que revisarse en un embarazo. Y exactamente ese es el punto importante, porque cuando no hay experiencia y afortunadamente no se les hace perfil tiroideo a las mujeres aparentemente normales, porque si lo viéramos, muchos médicos podrían caer en la angustia de ver un perfil tiroideo que simula hipertiroidismo, es decir, T4 libre un poco alta y TSH suprimidas, que además en el mismo embarazo ya habíamos dicho crece la tiroides y por lo tanto tiene un pequeño bocio. Entonces hay que tener cuidado en entender que el embarazo es un estado de hipertiroidismo subclínico y no caer en el temor y en el pánico. Ahora, ¿cuál es el límite importante para decir dónde es un perfil tiroideo alto pero normal para embarazo y dónde empieza uno a preocuparse? 1.5 veces más alto el valor de la T4 total. 1.5 y de la T4 total es el valor para decir hasta aquí está todavía esto en condiciones normales. Esta tablita también les puede servir mucho, sobre todo para los médicos jóvenes, para entender cuánto deben subir. Por ejemplo, ustedes es hipotiroidea, hacen el primer perfil tiroideo. Si la TSH está, por ejemplo, entre 5 y 10, con un incremento entre 25 y 50 es suficiente. O con una dosis inicial, si ustedes la acaban de detectar. Si la mujer está entre 10 y 20, la dosis va a quedar entre 50 y 75 y 75 y 100 para aquellos valores que están arriba de 20. Eso sería también para ajustar las dosis en aquellas personas que ya tenían hipotiroidismo. ¿Cada cuándo hacer un perfil? Cada 4 semanas, cada mes es muy buen tiempo. En la medida que ustedes ya encontraron la dosis y los perfiles empiezan a salir normales, lo pueden liberar a cada 6 semanas. Recuerden regresar a la dosis habitual que tenía una vez que el bebé nació. Regresen a la dosis anterior y entonces ya harán un perfil tiroideo 6-8 semanas después de haber nacido el bebé. Bien amigos, espero que este video les haya gustado. Es un video muy clínico y es un video que les puede servir en su práctica diaria. Gracias por estar en EndoTips. Síganse cuidando. Nos vemos.